lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, los que ya están conectados, los que están por conectar. En esta tarde yo quiero empezar una serie que he titulado ¿Qué hacer en el tiempo de espera? Todos los hombres de la fe, todos los que recibieron la promesa de Dios, fueron hombres que pasaron por este proceso. Fueron hombres que esperaron en Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo en la casa, aunque queremos hacer algo, no podemos porque las autoridades nos mandan a estar en la casa. Pero sabemos que Dios está obrando para bien en cada uno de nosotros. Y esta palabra nos va a ayudar cómo tenemos que conducir en este tiempo de espera. Como yo decía, la mayoría de los hombres que pasaron por ahí fueron hombres que fueron probados ahí en ese tiempo de espera. Podemos ver la vida de David. En el Salmo 13 dice la palabra que David dice, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? David se sentía solo en el proceso. Eso es lo que el enemigo ponía en su mente, pero David no estaba solo. Dios estaba preparando a David para ser el siguiente rey de Israel. También decía él, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Pensamos que Dios nos abandonó, pero Dios está ahí. Nuestro Señor Jesucristo mismo, Él sintió en ese tiempo cuando Él estaba en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Pero Dios no dejó a su Hijo. Dios estaba preparando a Jesucristo para darle un nombre que es sobre todo nombre en ese tiempo. Es lo que dice Filipenses 2. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen, dice, toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Entonces, Dios nos prepara en el tiempo de espera para algo mejor, para algo grande. Y hoy en esta tarde yo quiero animarte con esta palabra. Vamos a aprender, tomar el ejemplo de nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham aguantó 40 años esperando la promesa de Dios. Cuando Dios le dijo, tú vas a ser el padre de las naciones, tú vas a ser el padre de muchedumbre de gente. Entonces él creyó la palabra. Yo quiero que vayas conmigo en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 17. Y aquí vemos qué hizo Abraham en este tiempo de espera. 17 dice, como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. La primera cosa que hizo Abraham, creyó en Dios. Nunca pierdes la fe en el tiempo de espera. Mantente tu fe activa en este tiempo de esperar en Dios, porque la fe es la que nos va a mantener en este tiempo de espera. No podemos acelerar el tiempo de espera. No podemos decir, Señor, ¿por qué está tardando más este tiempo? Ya quiero ya, si me vas a usar, que sea en este tiempo, que sea en estos días. No, tenemos que esperar en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto para con cada uno de nosotros. Si aceleramos el proceso, podemos fracasar. Puede que Dios no termine bien su obra en nosotros y cometemos errores en la vida. Me acuerdo una palabra que el hermano Dwayne, que mi pastor, me decía, porque yo ya quería regresar. Yo estaba en la escuela, había pasado como 5, 6 años ahí, y le dije, ya quiero ir, quiero ayudar a mi papá, él me necesita y tengo que regresar. Y él me decía, hijo, todavía estás en el horno, no estás cocido bien, todavía te falta un poco de tiempo.
todos los que entienden un poco de cocina podemos entender esto. Yo no soy muy bueno en esto, a veces cocino en la parrilla, me gusta cocinar las hamburguesas, carne y otras cosas. Pero tenemos que aprender a esperar, a poder mantener la temperatura exacta para que la carne, para que la hamburguesa puedan cocerse bien. Tenemos que aprender a nivelar todo eso. Si tú prendes todas las llamas, tú lo prendes al máximo, puede que la carne empiece a quemarse por encima y por dentro están crudo, hay sangre por dentro. No podemos acelerar eso. Es el mismo proceso que el Señor nos lleva. Y el proceso de Dios es perfecto. Y todos esos hombres pasaron por ahí. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó, no perdió la fe. Él creyó en la promesa de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar a ellos. Tenemos que activar nuestra fe y tenemos que imitar cómo nuestro padre Abraham creyó en Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12. Quiero leerlo. Dice, a fin, dice, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo? Dice, tenemos que imitar a ellos, dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que aprender a activar nuestra fe en el tiempo de espera. Recibimos la promesa de Dios por fe. También el apóstol Pablo nos enseña en segunda de Corintios capítulo 1:20, dice de esta manera, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios es un sí. Cuando una persona dice, sí Señor, yo creo en la palabra, yo creo en la promesa, esa promesa viene a cumplir en la vida de aquella persona. Entonces dice aquí, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y la palabra amén significa así sea Señor, que así sea Señor. Entonces queremos impresionar a Dios, necesitamos acercar a Dios con fe, con fe. En el libro de Lucas capítulo 7 nos enseña una historia de un centurión. Dice la palabra que el siervo del centurión estaba muy enfermo al borde de la muerte. Y él escuchó que Jesús andaba por Capernaum, estaba cerca. Y él mandó a uno de los ancianos para ir a buscar a Jesús y rogarle para que viniera a orar por su siervo. Y fueron los ancianos y Jesús dice, vamos a la casa del centurión. Y dice la palabra que cuando Jesús ya venía acercando a la casa de aquel centurión, él envió a uno de sus amigos para decir a Jesús, el centurión dice que él no es digno de que tú entres en su casa. Que con tu palabra, que solamente con tu palabra, tú di la palabra y su siervo será sano. Porque él es un hombre de autoridad. Dice que él tiene soldado bajo su cargo. Cuando él dice a su soldado ve, y el soldado va. Y cuando él dice al soldado ven por acá, él viene. Y lo mismo contigo. Si solamente tú di la palabra y el siervo será sano. Y Jesús se maravilló, dice la palabra, y dijo, ni en Israel he encontrado a un hombre con tanta fe. Queremos impresionar a Dios, tenemos que acercar a Él con fe. Y dice la palabra, después regresaron aquellos hombres que fueron enviados, vieron al siervo sano en la casa. Queremos impresionar a Dios, vamos a impresionarle con fe. Tú no puedes impresionar a Dios con tus habilidades, con tus dones, con tus sacrificios. ¿Quieres impresionar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Acércale con fe. Tenemos que acercar a Dios con fe. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que es inconstante en su camino no recibirá nada del Señor. Si tú no crees, es imposible recibir esa promesa que Dios te ha dado. Necesitamos creer, necesitamos la fe. Abraham mantuvo su fe activo en el tiempo de espera. Aun cuando las cosas iban en contra de lo que él creía, él mantuvo su fe en Dios. Él confesaba, Señor, gracias porque soy el Padre de las naciones. Gracias, Señor, porque yo voy a fundar naciones. Él empezaba a confesar la palabra, él creyó la palabra de Dios. Tú y yo, si necesitamos una sanidad, necesitamos ver la contestación de Dios, necesitamos declararlo. Antes de la sanidad, tú y yo tenemos que declarar la promesa de Dios. Gracias porque estoy sano. Gracias porque me has sanado. Aun cuando tú tienes todavía el dolor, gracias, Señor, porque soy sano. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu promesa, porque tú eres fiel a la palabra. ¿Qué creyó Abraham? Yo quiero ver 3 puntos que nos enseña Hebreos, lo que Abraham creyó. En el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a ir en el libro de Hebreos 11, versículo 8. Vamos a ir Hebreos 11, versículo 8. Dice de esta manera: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe, él obedeció su llamado. Abraham creyó en el llamado que Dios tenía para con él. Él dice, la palabra dice en Génesis, yo quiero que leamos eso para entender cómo obedeció Abraham. Génesis 12 nos enseña qué pasó con Abraham. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice Dios, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación. Todos nosotros queremos la bendición. Todos nosotros queremos ver la respuesta de Dios antes de obedecer, pero Dios no trabaja así. Dios te da una promesa, pero también Dios te da un mandamiento a cumplir. ¿Y cuál fue la de Abraham? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, dice la palabra en hebreo, salió sin saber a dónde iba. Él salió como un ciego, confiando en la palabra de Dios. Muchos de nosotros oramos a Dios y decimos a Dios, Señor, dame una señal de que tú me estás hablando. Señor, muéstrame que tú me estás llamando, que tú me quieres usar. La fe no pide señal, la fe actúa. La incredulidad dice, quiero ver, quiero tocar para ver y quiero sentir, porque si no, no creo. Eso dice la incredulidad. Pero la fe actúa sin ver la señal. La fe da un paso de fe, como Abraham lo hizo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Muchos dicen, Señor, quiero señales. Muéstrame que tú me estás hablando. Queremos ver la señal. Primero tenemos que obedecer.
después vienen las señales y después Dios empezó a mostrar a Abraham, pero lo primero que él hizo, él creyó la palabra de Dios, creyó el llamado que Dios tenía para con él. Yo quiero animarte, todos sabemos que somos un pueblo llamado con un propósito. Tú tienes un llamado de parte de Dios y empieza a hacer lo mejor que tú puedes en donde tú estás. En donde Dios te ha puesto, empieza a hacer lo correcto, empieza a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer ahí. Y vas a ver que Dios te lo va a confirmar días tras días. Entonces necesitamos tener fe. Dios le dio la palabra y él salió a saber a dónde iba. Segunda cosa que Abraham hizo, dice Hebreos capítulo 11, versículo 9. ¿Qué dice aquí el versículo 9? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Dice, por la fe habitó en la tierra prometida. Abraham no escogió el lugar, Dios lo puso en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros pedimos a Dios, Señor, si tú no me mandas a Europa, yo no te voy a servir? Señor, si tú no me mandas en la ciudad, no cuentes conmigo. Si me mandas en los pueblos, yo no iré, Señor. Aquí vemos, Abraham no escogió el lugar. Por la fe, él obedeció. Dios lo llevó a la tierra prometida y ahí estuvo Abraham. Cuando Dios nos lleva a un lugar, Dios nos va a fructificar en el lugar donde Él nos ha puesto. Muchas de las veces no podemos llevar frutos porque ese lugar donde estamos no es el lugar donde Dios nos quiere. Y puedes estar en un lugar donde te agrada y estar incompleto, no estar satisfecho. Es mejor estar en el lugar donde Dios nos ha traído, nos ha llevado, porque ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios te va a llenar, vas a sentir completo. Amén. Entonces necesitamos creer en Dios. Donde Dios nos quiere llevar, tenemos que obedecer a Él. Abraham creyó en Dios y él obedeció. Cuando Dios lo llevó en la tierra prometida, él estuvo ahí. Él no escogió el lugar. Tercera cosa que dice Hebreo que hizo a Abraham, dice aquí, versículo, vamos a buscarle, el versículo 17. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Ahora, cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, cuando él fue probado de parte de Dios, él no dudó de entregar a su hijo en las manos de Dios. Él, dice la palabra que él creyó que Dios, dice aquí, sigue diciendo, habiéndose dicho, en Isaac será tu descendencia. Dios le dijo, voy a usar a tu hijo. Y dice la palabra, dice, habiendo dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creyó en Dios, que Dios podía resucitar a Isaac, porque Dios le había dicho, en Isaac yo usaré a Isaac para extender a tus generaciones. Él creyó en esa palabra, que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. Abraham creyó que su bendición estaba mejor en las manos de Dios. No hay otro lugar mejor en que tú y yo podemos estar, en las manos de Dios. Y necesitamos creer en Él, necesitamos confiar en Él. Yo no sé qué cosas Dios te está pidiendo a ti en estos días. Yo no sé qué es lo que Dios está pidiendo de ti. No dudes. Nunca te vas a equivocar cuando tú entregas tu vida al Señor. Cuando tú entregas tu futuro a Dios, nunca te vas a equivocar. Entonces, ¿qué tienes para entregar a Dios? Solamente ten fe que Dios es fiel, que es mejor estar en la voluntad de Dios.
Dice la palabra en Gálatas 3, 6 al 7, que tenemos que imitar a nuestro padre Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creen, los que andan por fe, son hijos de Abraham. Ahora, ¿cómo yo puedo andar en fe? ¿Cómo yo puedo imitar a nuestro padre Abraham? Cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Dios ha puesto, dice la Escritura, que Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Nadie nació ateo, siendo ateo. Dice la palabra que Dios ha puesto una medida de fe. ¿Dónde está tu fe? Mucha gente pone su fe en otras cosas, pero nuestra fe tiene que estar puesto en el Señor. Romanos 12:3 ahí nos enseña que Dios nos ha dado una medida de fe, una medida de fe. Y nuestra responsabilidad es hacer crecer esa fe. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es hacer crecer nuestra fe. Ahora, ¿cómo podemos hacer crecer? Pedir a Dios. Los discípulos dijeron al Señor, Señor, aumentanos más la fe. Aumentanos la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Está en el libro Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo tengo un contacto más cercano con la palabra, Dios me está inyectando fe a mi espíritu. Quiero ser un hombre de fe, tengo que mantenerme en la palabra de Dios. Es la única manera que tú puedes crecer en tu fe. No te desconectes con la palabra de Dios. Acércate a la palabra cada día. Y entonces mantente tu fe en el tiempo de espera. Yo quiero terminar esta sesión, y vamos orando y pidiendo a Dios que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos ayude a poder mantener nuestra fe en este tiempo de espera. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias por tus bendiciones, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada hijos tuyos, Señor, que están viendo este mensaje, que están escuchando este mensaje, Dios. Padre, tu palabra hará tu voluntad. Padre, queremos permanecer en la fe. Queremos imitar la fe de nuestro padre Abraham, Señor. Queremos ser hombres de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Hombres que van a heredar las promesas, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Aumentanos más fe cada día. Enséñanos, Señor, Padre, a estar en la palabra cada día en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones a todos. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su